One Story, 38. David, 2. 1 Samuel 21, 2 Samuel 4. Saúl sigue siendo el rey. Es un rey mundano que retiene el poder y se aferra a él, invirtiendo todos sus esfuerzos no en el reino de Dios ni en el pueblo de Dios, sino en intentar matar a David, quien vive para el reino de Dios y el pueblo de Dios. Y a través de Saúl, David está siendo entrenado como rey, siendo moldeado en una figura que anticipa a Jesucristo. Ahora vemos la historia de David, quien no puede ser matado por Saúl ni morirá a manos de Saúl. Si es un proceso por el que tienes que pasar, entonces tienes que pasarlo. David huye de Saúl a Nob y busca ayuda del sacerdote Ahimelech. Hasta ese momento, ya había recibido ayuda del hijo de Saúl, Jonatán, de la hija de Saúl, Mical, y del profeta Samuel. Por supuesto, fue Dios quien movió sus corazones para ayudar y proteger a David. A través de Ahimelech, David recibe pan y la espada de Goliat. Aún así, David tiene miedo de Saúl y huye a Gat, la tierra natal de Goliat. Ya no había ningún lugar en Israel donde pudiera refugiarse. El rey Aquis de Gat lo recibe, pero sus siervos le recuerdan la fama de David, que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Temiendo a Aquis, David finge estar loco, rayando las puertas y dejando que la saliva le corra por la barba. David está creciendo a través de todas estas experiencias humillantes. Luego David escapa a la cueva de Adulam, y unos 400 hombres se le unen allí. Estas personas se convierten en sus futuros compañeros. David se traslada nuevamente a Moab, pero cuando el profeta Gad le dice que no se quede allí, David obedece y se va al bosque de Eret, en Judá. Cuando Saúl se entera de dónde está David, se dirige a su tribu, Benjamín, animándolos a apoyarlo. Entonces habla Doeg el edomita. Doeg había visto antes a David recibir ayuda de Ahimelech, y ahora se lo informa a Saúl. Como resultado, 85 sacerdotes, incluido Ahimelech, son asesinados por Doeg bajo orden de Saúl. Solo el hijo de Ahimelech, Abiatar, logra escapar y huye a David. David consulta al Señor. David sigue su formación como rey. Aun siendo un fugitivo, se entera de que los filisteos están atacando la ciudad de Keila. La Escritura dice: David consultó al Señor. Antes de tomar decisiones, busca la voluntad de Dios. David rescata a Keila según la dirección del Señor, y cuando Saúl va a capturarlo, David escapa nuevamente guiado por Dios. Tú serás rey sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti. Mi padre Saúl también lo sabe. Cuando David está agotado de huir, Jonatán lo visita y le fortalece en Dios. Jonatán le dice: no tengas miedo. Mi padre Saúl no te pondrá la mano encima. Tú serás rey sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti. Mi padre Saúl también lo sabe. Eso es. Jonatán no solo ayuda a David con acciones, sino también confirmando lo que cree y sabe, que David será rey. Saúl sigue persiguiendo a David, incluso bendiciendo a quienes lo ayudan a encontrarlo, pero cada vez, Dios protege a David. Dios me libre de levantar la mano contra el ungido del Señor. Saúl continúa su persecución. Para él, David debe morir si quiere que él y su hijo sigan siendo reyes. Aunque conoce a Dios, no confía en él. Un día, Saúl entra en una cueva para hacer sus necesidades, sin saber que David y sus hombres están allí dentro. David tiene la oportunidad perfecta para matarlo. Sus hombres lo animan a hacerlo, pero David solo corta un pedazo del manto de Saúl, y su conciencia le duele. Dice: Dios me libre de hacerle tal cosa a mi Señor, el ungido del Señor. Después, David le revela esto a Saúl desde lejos, diciéndole: tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto, a una pulga? David se ha humillado profundamente. Entonces Saúl dice: ahora sé que ciertamente tú serás rey, y que el reino de Israel se afirmará en tu mano. Jonatán lo sabía. Saúl también lo sabía.
Pero sus respuestas fueron opuestas. Jonatán actuó conforme a lo que creía y ayudó a David. Saúl, aunque sabía, no pudo soltar su deseo de seguir siendo rey. Esa es la diferencia entre alguien que pertenece a Dios y alguien que pertenece al mundo. El lugar más seguro del mundo. La vida de David como fugitivo continúa. En este tiempo, muere Samuel, quien había ungido tanto a Saúl como a David. Samuel, quien fue consagrado desde el vientre por la oración de su madre como nazareo, vivió completamente para el reino de Dios y ahora regresa al lugar de donde vino. Mientras tanto, David permanece en el desierto de Parán, en un lugar llamado Maón. Allí vivía un hombre muy rico pero necio, llamado Nabal, y su esposa Abigail. David envía a 10 hombres a pedir provisiones, ya que sus hombres habían tratado bien a los pastores de Nabal mientras estaban en el campo. Pero Nabal responde, ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy muchos siervos se rebelan contra sus amos, ¿por qué he de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dárselos a hombres que vienen de quién sabe dónde? Todos, Israel, los filisteos, incluso Moab, saben quién es David. Pero Nabal lo ignora deliberadamente, tratándolo como a un don nadie, porque David es un fugitivo, mientras que él es un hombre rico. Es un reflejo de cómo la gente ignoró a Jesús cuando vino al mundo sin poder ni gloria. David se enfurece y dice a sus hombres que se ciñan la espada. Tiene la intención de destruir la casa de Nabal. Igual que en la parábola de los labradores, donde los siervos son rechazados y hasta el hijo es asesinado, y luego el dueño viene y destruye a esos malvados. Pero ocurre un punto de giro. Un mediador se interpone entre la casa condenada de Nabal y David. Es Abigail, la esposa de Nabal. Ella se entera de todo por un criado, prepara provisiones rápidamente y, sin decirle nada a su esposo, va a encontrarse con David. Cae a los pies de David y le ruega, te ruego que perdones la ofensa de esta sierva. Luego Abigail dice, ciertamente el Señor hará una casa firme para mi Señor, porque mi Señor pelea las batallas del Señor, y en toda tu vida no se hallará en ti mal alguno. Aunque alguien te persiga para quitarte la vida de mi Señor quedará atada en el paquete de los vivientes con el Señor tu Dios. Pero la vida de tus enemigos Él la lanzará como con la onda. El lugar más seguro del mundo es aquel que está atado a la vida de Dios. David no está siendo protegido porque sea grande. Dios lo está sosteniendo y formando para vivir una vida que apunta al Mesías venidero, Jesucristo. Nabal, aunque rico en este mundo, no reconoció al que prefiguraba al Mesías. Así que Dios lo hiere y muere. Abigail, quien había sido esposa de un hombre necio y mundano, responde a la propuesta de David después de la muerte de Nabal, no aferrándose a su riqueza, sino uniéndose a David, quien aún no es rey y cuyo futuro no está garantizado. Ella es una imagen de la Iglesia, la esposa de Cristo. El Señor mismo lo herirá. La persecución implacable de Saúl contra David continúa. Una vez más, Saúl se entera de dónde está David y va con 3000 hombres. Mientras Saúl y su ejército duermen, David y Abisai se infiltran en el campamento. Abisai quiere matar a Saúl, pero David dice, ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa? Y luego añade, tan cierto como que el Señor vive, el Señor mismo lo herirá, o le llegará su hora y morirá, o bajará al campo de batalla y perecerá. Aquí se percibe que David desea que Saúl muera, quiere que su vida como fugitivo termine. Claro, David no actúa por deseo propio. Insiste en caminar en los caminos de Dios, porque es el ungido del Señor. Eso es gracia. No es la justicia de David, sino el Espíritu del Señor quien lo sostiene. Después, David vuelve a poner distancia entre él y Saúl, y le habla, describiéndose a sí mismo como una pulga. Se está humillando cada vez más. Saúl responde, he pecado. Regresa, hijo mío David. Hoy has considerado preciosa mi vida, y no te haré más daño.
He obrado como un necio y he cometido un grave error, y añade, bendito seas, hijo mío David, sin duda harás grandes cosas y triunfarás. Pero ya lo sabemos. Saúl no dejará de perseguir a David, porque no puede. La persecución no ha terminado. Tanto Saúl como David están agotados, y David regresa una vez más al territorio filisteo. Aquis, el rey de Gad, lo recibe, le da una ciudad, y David permanece allí 1 año y 4 meses. Aquis dice, se ha hecho tan odioso a su pueblo, Israel, que será mi siervo para siempre. Pero eso es necedad humana. David no puede ser siervo de Aquis. David pertenece a Dios. Los filisteos reúnen su ejército para pelear contra Israel. A estas alturas, Samuel ya ha muerto. Saúl había expulsado a todos los médiums y espiritistas del país. Cuando ve al ejército filisteo, se llena de miedo y consulta al Señor, pero el Señor no le responde, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Saúl no había caminado con Dios ni lo había obedecido. Solo buscó a Dios cuando estaba desesperado. Entonces se disfraza y va a consultar a una médium. Allí, se encuentra con un espíritu que afirma ser Samuel, y que le dice, el Señor ha hecho lo que dijo por medio de mí. El Señor ha arrancado el reino de tus manos y se lo ha dado a otro, a tu prójimo, David. Porque no obedeciste al Señor ni ejecutaste su ira contra Amalec, el Señor te ha hecho esto hoy. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El mensaje puede sonar verdadero, pero ese espíritu no es Samuel. En ninguna parte de la Escritura se ve que Dios mande a los muertos a hablar en su nombre. Cuando se acerca la guerra entre los filisteos e Israel, David y sus hombres están por unirse al ejército filisteo. Pero los comandantes de aquí se oponen. Una vez más recuerdan, ¿no es este el David del que cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Así que David es librado de tener que luchar en el ejército filisteo, una crisis evitada por la mano de Dios. David consultó al Señor. David regresó a Ziklag, la ciudad filistea donde había estado viviendo, solo para encontrarla incendiada y a sus esposas e hijos llevados cautivos por los amalecitas. En esta crisis, David se fortaleció en el Señor y consultó a Dios. Fue a la batalla contra los amalecitas y regresó victorioso. A diferencia de Saúl, quien consultó al Señor pero no recibió respuesta, la comunicación de David con Dios siempre estuvo abierta. Más adelante, David diría, traigamos el arca de nuestro Dios, porque en el tiempo de Saúl no la consultamos. Buscar a Dios solo cuando nos conviene no es verdadera comunicación, es una exigencia. Y eso es maldad. No sea que vengan estos incircuncisos y me maltraten. La batalla entre los filisteos e Israel, en la cual David y sus hombres no participaron, terminó en una gran derrota para Israel. Tal como David había dicho, el Señor mismo lo herirá, o llegará su día y morirá en batalla, así sucedió con Saúl y sus hijos, incluido Jonatán, que murieron todos. Gravemente herido, Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame, no sea que vengan estos incircuncisos y me maltraten. Entonces se arrojó sobre su espada y murió. Ni siquiera en la muerte, Saúl pudo escapar de sí mismo. Así murió Saúl, un hombre que vivió en este mundo, aferrado a las cosas de este mundo, como siervo del mundo. Los hombres de Judá ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, no se alegró. Lloró y entonó un lamento por Saúl y Jonatán. Luego, consultando al Señor y siguiendo su guía, David fue a Hebrón. Allí, los hombres de Judá ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. Pero Abner, comandante del ejército de Saúl, tomó al hijo de Saúl, Is-Boset, y lo hizo rey sobre todo Israel. Esta situación se mantuvo durante 7 años y medio, durante los cuales hubo guerra entre la casa de Saúl y la de David. David se fortalecía, mientras que la casa de Saúl se debilitaba.
Durante este tiempo, Abner fue ganando poder dentro de la casa de Saúl y terminó acostándose con Rispa, concubina de Saúl. Esto no fue un simple romance, fue un movimiento político. Acostarse con la concubina del rey anterior significaba reclamar el trono. Por eso más adelante Absalón se acostó con las concubinas de David, y por eso Salomón mandó ejecutar a Adonías por pedir a Abisag, quien había servido a David. Este acto provocó una ruptura entre Abner e Is-Boset, lo que llevó a Abner a acercarse a David: haz un pacto conmigo, y yo te ayudaré a unir a todo Israel contigo. Abner ya sabía que David estaba destinado a ser rey sobre Israel. David aceptó, con la condición de que Abner le devolviera a su primera esposa, Mical, hija de Saúl. Abner se reunió con los ancianos de Israel y luego viajó a Hebrón para encontrarse con David. Pero al salir, Joab, comandante del ejército de David, asesinó a Abner en venganza por la muerte de su hermano Asael. David lloró públicamente por Abner, compuso un lamento y declaró que la culpa de su muerte caía sobre Joab y su casa. Más adelante, David le pediría a Salomón que tomara justicia por ese crimen. Después de la muerte de Abner, Es-Baser fue asesinado por dos de sus propios comandantes. Ellos llevaron su cabeza a David, esperando una recompensa. En cambio, David los mandó ejecutar. Así murieron Saúl, Jonatán, sus hijos y Abner. Solo quedó Mefiboset, hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. La historia de Saúl, quien se aferró al mundo y a su poder, llega a su fin. La historia de David, quien, a través de pruebas y formación, completó su entrenamiento como rey por causa del reino de Dios, ahora continúa. Todos los demás han muerto. David ahora será rey sobre todo Israel y, como una figura que anticipa a Cristo, mostrará con más claridad la imagen del verdadero rey. El celo del Señor sigue escribiendo la historia.